Y hoy me toca hablarles de un tema que la verdad surgió porque doy un estudio en casa los jueves. Voy a una casa y ahí damos un estudio. Y la cita surgió ahí y me puso muy pensativo. Entonces quise compartirles esta cita precisamente por lo que viene en esta cita, por lo que tenemos el día al día. Y antes de empezar, yo quiero orar por este tiempo. ¿Me acompañas? Yo sé que ya oraron, pero yo quiero dejar este tiempo en manos de Dios. Mi Dios, te doy gracias por este tiempo. Es tuyo, utilízalo. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, habla a esta iglesia. Que tengamos un oído presto para ser obedientes y un corazón dispuesto también. Danos entendimiento para comprender lo que vamos a ver, a leer. Y también danos, mi Dios, la confianza en ti para llevarlo a cabo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte en una carta que es primera de Pedro. Y yo le puse a este mensaje. ¿Quién ha estado en algún hospital? Levante la mano, ¿quién ha estado en algún hospital? Yo creo que la mayoría hemos estado en algún hospital. Y un hospital tiene un área específica que se llama cuidados intensivos, ¿cierto? O terapia intensiva, cuidados intensivos. Y eso es el título que yo le puse a este mensaje, cuidados intensivos. Quiero compartirte un poquito de lo que vivimos como familia, mis hermanos, mis papás, hace como aproximadamente 3 años. Pero quiero presentarte primero a parte de lo que es mi familia, mi hermana y su familia, su matrimonio. Ella se llama Verónica, Martín su esposo, está Ethan y Jonathan, y Saraí está en la siguiente foto. Y ahí está Saraí. Regresamos a la anterior foto. Esta es su familia. Mi hermana hace 3 años respiró una espora de un hongo y esta espora se le fue a la cabeza y le provocó meningitis. Una meningitis, o sea, en verdad, estuvo hospitalizada 6 meses. Estuvo en muchas ocasiones a punto de morir, en coma. Esta foto es muy reciente. Y ahí en ese lugar me tocó estar con ella. Ella vive fuera de México. Me tocó estar con ella y yo veía cómo la atendían, cómo llegaban los enfermeros, las enfermeras a atenderla. Y estaban al pendiente. Y eran turnos de 12 horas y nada más podían atender a 2 pacientes, no atendían a más pacientes más que a 2 pacientes. Y si la máquina sonaba, inmediatamente entraban y veían qué estaba sucediendo. Y eso era impresionante porque había tantas máquinas dentro de la habitación. Y si algo sonaba fuera de lo normal, inmediatamente estaba la enfermera o el enfermero. Y si era necesario, inmediato le hablaban al doctor. Y sabes, tuvo un cuidado intensivo, con un propósito, con una finalidad. Estaban los doctores, estaban las enfermeras, tuvo un cuidado intensivo. Y yo hoy quiero compartirte el cuidado intensivo que Dios tiene para nosotros. En 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, pero quiero decirte primero cómo empieza este capítulo. No lo tienen ahí, pero dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. ¿Qué pasa? Pedro, este Pedro que todos conocemos, el Pedro arrebatado, el Pedro que tomaba decisiones arrebatadas, el Pedro que negó a Jesucristo, ese Pedro a quien Jesucristo fue y le dijo: Pedro, ¿me amas? Después de haberlo traicionado, de haberlo negado, va Jesucristo y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, sí te amo. Entonces Jesucristo le restaura en esa relación y le dice: cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Este Pedro es el que también dio el primer mensaje evangelístico de salvación, de que Jesucristo había venido a la tierra. Y en ese primer mensaje el libro de Hechos registra que 3,000 personas aceptaron el mensaje del evangelio. Es este Pedro quien ahora va a dar un mensaje a la iglesia de este primer siglo. Y este mensaje a la iglesia está enfocado para dar instrucciones a la iglesia, para decir cómo deben vivir. En la iglesia se enfoca de 2 maneras. Se enfoca a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, a los que tienen un lugar de liderazgo en la iglesia,
y les da una instrucción. Por eso el capítulo 5 empieza dirigiéndose a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Pero ya en este versículo 7, en el versículo 7 ya no se dirige nada más a los ancianos. Ahora va a dar una instrucción para toda la iglesia. Se está dirigiendo a los congregantes de la iglesia. Aquel que iba semana a semana a la iglesia, y les va a decir algo muy importante. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y en este pequeño versículo hay un contenido impresionante. Quiero que pienses en este contexto en que la iglesia está viviendo. Pedro está escribiendo entre el 60 y 65 después de Cristo. Es el primer siglo de la iglesia. La iglesia está siendo perseguida. Los cristianos están siendo asesinados. Todo aquel que decía que creía en Jesucristo era perseguido, le eran despojados de sus propiedades, eran esclavizados. Y la iglesia está viviendo una situación muy complicada. Una situación bastante complicada, inseguridad, su economía totalmente precaria. Y entonces Pedro, después de que dice: ok, me voy a dirigir a los líderes de la iglesia, pero ahora me dirijo a la iglesia y les voy a dar un mandato. Les voy a dar un mandato. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan no es una opción. Pedro no está dando opción. Pedro está diciendo: ven y pon en las manos de Dios. Pedro no está diciéndole a la iglesia: creo que tienes varias opciones. Puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Pero esta palabra es un activo. Un activo es lo que nosotros hacemos. Cuando una palabra está en voz activa, es lo que a mí me toca hacer. Y esta palabra es un mandato en voz activa. Para ti, para mí, y en ese momento para la iglesia o las iglesias a que Pedro les estaba escribiendo esta carta. Les está diciendo: hay una acción que ustedes deben hacer en sus vidas. Hay una acción que tenemos que hacer en nuestras vidas. Poner en las manos de Dios. ¿Qué es necesario poner en las manos de Dios? Porque yo puedo poner muchas cosas en las manos de Dios. Pero ¿qué es lo que yo tengo que poner en las manos de Dios? Dios está dando un mensaje en ese momento, en ese primer siglo, para una situación muy, muy complicada que se estaba viviendo. Inseguridad, injusticia, una economía nada agradable, esclavitud, asesinatos. Y yo no sé si te fijas, pero es como hablar un poco de nuestra sociedad, ¿no? Porque mucho de esto también se sigue viviendo. Y está la iglesia, y en verdad la iglesia estaba asustada. Las personas estaban asustadas. Las personas se escondían. Había catacumbas, había huecos en la tierra, había subterráneos donde se escondían. Tenían miedo, pero sabes, no dejaban de hablar de Cristo. No dejaban de creer en Cristo. Simplemente Pedro les está dando ánimo y un mandato muy importante. ¿Qué debe poner la iglesia en ese primer siglo en las manos de Dios? Y sabes, le está pidiendo algo tan importante porque va a afectar su vida de todos los días, día a día a día. Y lo que Pedro le está pidiendo a la iglesia es: pon todas tus preocupaciones y todas tus ansiedades. Pon todas tus preocupaciones y todas tus ansiedades. Imagínate tú viviendo en ese primer siglo, siendo perseguido, siendo echado a los leones para ser devorado, porque en el circo romano eso se acostumbraba. Los cristianos eran la atracción y la diversión en ese momento. El imperio lo permitía, el imperio romano lo permitía. Los esclavizaban y los aventaban a los leones solo por ser cristianos.
claro que había preocupación, claro que había miedo, claro que había ansiedad. Entonces Pedro les está diciendo, eso que estás viviendo hoy, eso que estás viviendo en este momento, ese miedo, esa preocupación, esa ansiedad, eso es lo que tienes que ir y ponerlo en las manos de Dios. Por simple definición, preocupación es estado de desasosiego o intranquilidad, inquietud o temor, producido ante una situación difícil o un problema. Y eso es lo que estaba viviendo la iglesia en ese primer siglo. Una situación difícil y un gran problema solamente por ser cristianos. Ansiedad, dice, estado mental que se caracteriza por una intranquilidad, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La preocupación se va a reflejar en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestro hablar. Pero ¿sabes qué? La ansiedad se va a reflejar en nuestra forma de pensar. ¿Le creo a Dios? ¿Mi pensamiento me lleva a Dios? ¿Lo que pienso me lleva a estar tranquilo en Dios? Por eso Pedro está tocando dos áreas muy importantes en la vida de la persona y en el carácter de la persona. Que tu preocupación, que tu reacción, que tus sentimientos, que tus emociones sean depositadas en las manos de Dios. Que tu ansiedad, es decir, que tus pensamientos sean depositados en las manos de Dios. Que todo lo que te aflige sea depositado en las manos de Dios. Que todo lo que te asusta sea depositado en las manos de Dios. Que todo lo que te genera intranquilidad sea depositado en las manos de Dios. Que absolutamente todo aquello que te trae sufrimiento sea depositado en las manos de Dios. Pedro está diciendo, pongan todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades. No está diciendo pon una parte y la otra, pues tú sobrellévala. Está diciendo pon todo en las manos de Dios. Imagínate tú viviendo en ese primer siglo, siendo perseguido porque vienes a esta iglesia, queriéndote asesinar porque vienes a una iglesia y porque eres cristiano. No tienes trabajo porque eres cristiano. Socialmente no tienes voto porque eres cristiano. Así es como estaba viviendo la iglesia en este primer siglo. Por eso tenían tanto miedo y tanta preocupación, tanta ansiedad. Entonces Pedro les dice, desde Roma escribiendo, pongan todo eso que están viviendo, pongan toda su preocupación, pongan toda su ansiedad en las manos de Dios. ¿Sabes, iglesia? Este mensaje es tan actual, tan actual. ¿Qué estás viviendo ahorita? ¿Qué viviste esta semana? ¿Qué has estado viviendo en tu economía, en tu familia, en tu persona? Mira, por muy pequeño que sea, ponlo en las manos de Dios. Y por muy grande que pueda parecer, ponlo en las manos de Dios. Porque actualmente también tenemos preocupaciones, también tenemos ansiedades, también vivimos afligidamente. Y el mensaje no cambia, es exactamente el mismo. Ponlo en las manos de Dios. Pedro le decía a las iglesias del primer siglo, hey iglesia, no se preocupen, depositen todo eso que viven, todo eso que hay dentro en las manos de Dios. Y yo hoy quiero decirte, hey, no te preocupes, deposita todo eso que tienes en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tus planes, en tus sueños, en las manos de Dios. Te comparto un poquito del inicio de esta semana. Me marcan el lunes y me dicen que mi mamá tiene un dolor muy fuerte en el estómago, ya grande de edad, obviamente yo preocupado. Entonces voy a su casa.
Le habían pedido un eco abdominal completo y el doctor tenía temores de algunas cosas. Y sabes, gracias a Dios por la iglesia, en verdad. Porque cuando yo mandé un mensaje y dije, iglesia, al grupo que tenemos de oración y de servidores, mi mamá necesita este estudio, tiene un dolor muy fuerte en su abdomen, les pido que oren, por favor. Y sabes, llegaron mensajes en apoyo de oración. Y aunque puede ser grave, es un asunto muy tratable. Sabes, si no vamos y depositamos lo que vivimos en las manos de Dios, de todos modos vas a vivir lo que estás viviendo. Pero si tú vas y depositas lo que estás viviendo en las manos de Dios, tu resultado va a ser otro. Esa intranquilidad va a quitarse. Esa ansiedad se va a quitar. ¿Lo vas a vivir? Sí, yo no te puedo decir que no. Mi mamá está en tratamiento, lo está viviendo, pero ¿sabes? Es muy diferente. Es muy diferente. La iglesia del primer siglo siguió siendo perseguida. Pero ¿sabes? Cuando les llegó este mensaje, vivieron diferente. ¿Cómo quieres vivir tú tu situación? Pedro estaba recurriendo a un salmo que me gustó mucho cuando lo leí, y es el Salmo 55:22. ¿Por qué te comparto este salmo? Es para que te des cuenta que el propósito de Dios desde siempre, desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio de la creación, es cuidar de tu vida. Y a través del salmista decía lo siguiente: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entrégale tus cargas al Señor. Y esto es lo que Pedro estaba diciendo. Ve y deposita tus aflicciones, tu intranquilidad, tu ansiedad en Dios. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Si Pedro está diciendo que vayamos y depositemos en Dios, es porque también hay más alternativas que Dios, ¿cierto? Nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestros amigos también nos van a sugerir depositar todo eso en muchas partes. Y sabes, es tan fuerte y tan llamativo, y a veces hacemos a Dios de lado y dicen, ¿sabes qué? Si vas y te leen las cartas, te puede ir mejor. Si vas y te leen el tarot, puede irte mejor. O por lo menos vas a descansar, ¿no? Ve y hazte una limpia, y pareciera hasta broma, pero en realidad todo eso sucede todos los días. Eso ni siquiera tendría que ser una opción en nuestra vida. Pedro se va directo a donde tiene que ir cada persona, a Dios. ¿Qué estás viviendo? Ve a Dios y ponlo. ¿Por qué estás pasando? Ve a Dios y ponlo. ¿Qué te aflige? Ve a Dios y ponlo. Olvídate de todo lo demás. Ni siquiera tendría que ser una opción. No tendría que ser una opción que te hagan una carta astral. No tendría que ser una opción ir y llorar con un amigo para que el amigo te dé un mal consejo. La única opción a primera instancia tendría que ser Dios siempre. Ve y descárgate en Dios. Ve y desahógate en Dios. Ve y deposita lo que vives en Dios. Y te aseguro que la reacción, la consecuencia va a ser diferente. Podemos tener muchísimos argumentos para preguntar por qué tiene que ser Dios, por qué no otras cosas. Y sabes, Pedro también da un argumento muy importante para ir a Dios nada más. El argumento que Pedro da en este pequeño versículo es más que suficiente para ir a Dios. Y el argumento es el siguiente. ¿Me pones el versículo, por favor? 5:7 de 1 Pedro. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Y esta palabra nos va a señalar el fundamento de Pedro, el por qué tenemos que ir y depositar en Dios todo lo que vivimos. Porque Él, refiriéndose a Dios,
cuida de ustedes. Y ese es el argumento nada más que Pedro presenta para ir a Dios. Porque Dios cuida de ustedes. Porque iglesia, Dios cuida de nosotros. Porque Dios sí sabe cómo cuidarnos. Yo pude estar con mi hermana, gracias a Dios, unos días. Pero sabes, yo no tenía la especialidad para cuidarla médicamente. Pero las personas que estaban ahí sí tenían la preparación. Sí sabían lo que tenían que hacer. Ante una emergencia, ante cualquier situación, Dios sabe perfectamente cómo cuidarte. Dios sabe perfectamente qué necesitas y qué cuidados necesitas. Dios sabe perfectamente lo que vives y lo que no vives, lo que anhelas y lo que dejaste de anhelar. Dios sabe perfectamente todo cómo cuidarte. Y ese tendría que ser el argumento más que suficiente para ir y decirle: Dios, deposito en ti todo lo que yo puedo depositar. Pedro estuvo con Jesucristo en sus 3 años de ministerio y estuvo en un mensaje que todos conocemos como las bienaventuranzas. Y en ese mensaje a Pedro le tocó escuchar lo siguiente. ¿Me pones la cita Mateo 6, por favor? Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen o por qué tenemos tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, de los que no le creen a Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa de la vida? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te tiene intranquilo? ¿Qué no se ha realizado o qué se frustró? ¿Qué noticias has recibido? Y quizás estás muy bien y gracias a Dios, si estás muy bien, qué padre. Pero toma este mensaje como una preparación para que cuando venga un momento complicado sepas que puedes ir y confiar en Dios y depositar en Dios todo absolutamente. Todo absolutamente. ¿Sabes? A veces tenemos un concepto muy equivocado de Dios. Y nos da miedo ir a Dios porque, como bien decía Jesucristo en ese mensaje, ¿por qué tienen tan poca fe? Y ese es el problema del que no vamos a Dios, porque tenemos muy poca fe. Porque realmente no le creemos. Porque si yo le digo ahorita, ¿sabes qué? Dios, mañana no tengo para comer. Ya se lo dije, y vivo preocupado el resto del día. ¿No le creo que Él va a suplir? Por eso no vamos a Dios, porque no le creemos a Dios.
Y a veces también tenemos un concepto equivocado de Dios y pensamos que si no somos buenos, entonces no puedo ir a Dios. Te tengo una noticia: Dios sabe que no eres bueno. Y Dios sabe que jamás vas a ser bueno. No necesitas buenas obras para ir a Dios. Necesitas creer en Dios. Creer que Dios puede darte esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza, una vida diferente. Eso es lo que tú necesitas. No necesitas un buen comportamiento. Dios no necesita tu buen comportamiento. Dios anhela que le creas. Dios anhela que le permitas que cambie tu vida. La decisión es tuya, iglesia. La decisión es mía. Porque Dios está dispuesto. Dios está esperando que tomes una decisión. Dios está esperando que tú le creas. Dios no espera que hoy te portes bien, porque te aseguro que hasta ahorita nadie nos hemos portado bien. Dios anhela que tú le creas, que creas lo que Él está diciendo, que sepas, que vayas y deposites y que le creas que Él tiene el cuidado, ese cuidado intensivo para tu vida. La definición de un cuidado es el siguiente: es la acción de preservar, guardar, conservar y asistir a otro ser vivo con la finalidad de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. ¿Sabes qué quiere hacer Dios en tu vida? ¿Sabes qué quiere hacer Dios en nuestra vida? Nos quiere preservar, nos quiere guardar, nos quiere conservar, nos quiere asistir con la finalidad de que cada día estemos bien. Y Dios quiere hacer esto hoy, y Dios lo quiere hacer mañana, y lo quiere hacer pasado mañana. La pregunta es: ¿le crees a Dios que lo puede hacer? ¿Le crees en verdad a Dios que lo puede hacer? Que a pesar de vivir momentos complicados puedes tener paz y tranquilidad, puedes tener esperanza. Es lo que Dios anhela hacer en tu vida. Es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Quiero pedirte que cierres tus ojos.